Hola a todos los que estáis viendo este vídeo. Me llamo Eduard Serra y aquí quiero presentar uno de mis libros. El libro se llama concretamente Nación, Nacionalismo y Relato Histórico. En este libro defiendo el nacionalismo y defiendo un nacionalismo cultural, pero a diferencia de lo que se entiende por nacionalismo cultural o nacionalismo étnico, este nacionalismo es un nacionalismo crítico. ¿Esto qué significa? Pues significa básicamente que considera que el nacionalismo es una ideología moderna, y como tal ideología moderna pues tiene muchos de los atributos de la modernidad. Pero ¿qué quiero decir cuando hablo de nacionalismo crítico como modalidad del nacionalismo cultural? Bueno, antes de empezar a hablar de esta cuestión, pues se ha de distinguir entre nación y nacionalismo. A esto puede parecer una obviedad a muchas personas que estén dentro del ámbito de la filosofía política, de la filosofía, de la geopolítica, de muchos ámbitos del conocimiento relacionados con la historia o con la sociología o con la filosofía o con la política, pero creo que aquí he de apuntar esta distinción. Cuando hablamos de nación hablamos de un tipo de comunidad humana, que se estructura de determinadas formas, y cuando hablamos de nacionalismo estamos hablando de una ideología o de un sistema de creencias. Esta distinción es importante para seguir avanzando Después hay que hacer otra distinción que a muchos también les parece obvia, pero también creo que es necesario explicar aquí, que es la distinción entre nación y Estado. Muchas veces se dice que hay naciones sin Estado. Evidentemente pueden haber comunidades humanas que se sientan a sí mismos como una nación y que no tienen Estado, que están dentro de un Estado o que no tienen un Estado. Esto, por ejemplo, que pensaban los judíos, los judíos sionistas, antes de fundar su Estado de Israel. Se consideraban como una nación que no tenía Estado. Aquí ya tenemos una primera explicación. Pero después hay que decir que es un Estado. Un Estado es principalmente una estructura administrativa o de gestión del poder que abarca un determinado ámbito, que suele ser un ámbito territorial. Así, un Estado dentro del ámbito de dominio o del territorio que domina puede coincidir con una nación, puede tener una nación o puede tener diferentes naciones. Así España se puede considerar que tiene la nación, según la visión independentista. En España está la nación catalana, la nación castellana, la nación vasca, que son naciones distintas porque tienen características culturales distintas, pero se consideran naciones distintas del Estado. O sea, el Estado abarcaría esas tres naciones. Bueno, no quiero decir que esta tesis sea verdadera o falsa, porque ahora aquí esto no me importa, no quiero entrar a discutir sobre esta cuestión, pero básicamente esta sería la idea que explicaría la distinción entre nación y Estado. Bueno, antes de seguir adelante hay que hacer una nueva distinción, que es la distinción entre comunidad y sociedad. Pero antes de hacer esta distinción entre comunidad y sociedad, hay que distinguir entre dos términos o dos significados distintos del término sociedad. Básicamente, el primer significado tendría un carácter muy general. Dentro de este significado sería cualquier agrupación humana que cooperan, que colaboran y que comparten intereses, ideas o lo que sea. Aquí tendría cabida, dentro de este concepto de sociedad, tendría cabida la comunidad. Y después el otro concepto de
de sociedad incluiría únicamente aquellas personas que ya no cooperan ni establecen lazos por una cuestión de que tengan unos valores comunes, unas ideas comunes, una religión común o unas tradiciones comunes, sino cooperan porque tienen unos intereses comunes y les sale más beneficioso pues cooperar entre ellos y establecer pues allí hasta donde se pueda unas metas comunes que ayuden a todos a mejorar y a obtener sus objetivos. Esta sería básicamente la segunda idea de sociedad. Bueno, dicho esto, ya podemos pasar a explicar qué es una comunidad. Básicamente ya lo hemos explicado. Una comunidad es un tipo de sociedad que se diferencian. ¿En qué se diferencian la comunidad de la sociedad en su segunda acepción, en la segunda acepción del término sociedad? Pues básicamente, mientras que en la sociedad el centro de la vida de cada persona es uno mismo, él coopera para satisfacer sus propios intereses y sabe que para satisfacer sus propios intereses también ha de satisfacer los intereses de los demás, por lo tanto coopera para que estas otras personas satisfagan sus intereses, porque sabe que si no, no tendrá la respuesta adecuada para que él pueda satisfacer también sus intereses. Pero básicamente el centro de la vida de la sociedad es el individuo. Si los individuos cooperan para satisfacer sus propios intereses, mientras que la comunidad no. La comunidad, el centro de la vida de la comunidad es la sociedad, o sea, la comunidad. Entonces las personas se entienden, evidentemente se entienden como individuos y quieren satisfacer sus intereses, pero claro, ellos se entienden como individuos de una manera distinta a como se entiende el individuo de la comunidad. Los individuos de la comunidad consideran que la comunidad, que las tradiciones, la cultura, la religión o lo que sea forma parte de su esencia. Entonces ellos saben que para avanzar, para evolucionar como personas, o creen, no sé si saben, pero creen que para avanzar y evolucionar como personas, ellos han de defender esa comunidad, porque es el fundamento de su vida. Entonces ellos cooperan con los demás para que la comunidad avance, para que la comunidad se desarrolle, y saben que si la comunidad avanza, que si la comunidad se desarrolla, que si la comunidad evoluciona, ellos también evolucionan como individuos. Pero el centro ya no es su vida. Ellos dan todo lo que tienen que dar para que la comunidad salga adelante, ya que no se entienden ellos a sí mismos si no es formando parte de esa comunidad, que es el centro de su vida. Eso tiene unas implicaciones, pues, y algunas que he visto desde el punto de vista de la politología crítica, por decirlo así, de la politología crítica con el nacionalismo. Esto puede tener unas implicaciones pues graves. Ya, bueno, pues cuando hablamos que esto puede tener unas implicaciones graves, ¿qué queremos decir esto? Pues pondremos un ejemplo. La familia es un tipo de comunidad, una comunidad pues que se vincula según los modelos de familia tradicional, y sin entrar a valorar otros modelos de familia que han aparecido en los últimos años. Pues una familia pues se vincula pues por lazos de sangre, tiene un padre, una madre, unos hijos, etcétera. Pues ahora imaginémonos que en una situación de crisis, por ejemplo, están unos padres pues o toda una familia pues de viaje, se encuentra en una situación de crisis en la que toda su familia está en peligro. Por ejemplo, están viajando pues por el África profunda y tienen una avería en el coche en medio, yo que sé, del Serengeti, por decirlo así, o del Kalahari, que sería peor, en el desierto. Entonces imaginemos que esta familia está en peligro porque está en una situación muy grave y que aparecen unas fieras y que el padre abandona a sus hijos para salvarse. ¿Qué clase de padre pensaríamos que es este? Pues evidentemente este sería un padre que no tiene ninguna noción de lo que es una familia ni lo que es una comunidad, porque un padre lo primero que hará como padre es defender a su comunidad, a su familia, y si es necesario pues se sacrificará para proteger a esa familia.
Entonces, básicamente, podemos entender la comunidad como algo más amplio. Cuando aparece una amenaza contra la comunidad, pues el individuo se sacrifica para proteger a esa comunidad. Y eso es lo que consideran de donde aparece el peligro, según los críticos del nacionalismo, con la idea de nación, ¿no? Que hace que los individuos se sacrifiquen por la nación. Pero claro, ellos entienden la nación como algo abstracto, como algo, por decirlo así, como una especie de hipóstasis, que no es una cosa que no existe, que es una cosa que está en la imaginación de los demás. Por lo tanto, no entienden que nadie se sacrifique por algo que ellos no entienden, ¿no? Pero claro, básicamente una nación hemos de entender que es una comunidad humana. Eso significa que hay personas, que hay mujeres, que hay niños, que hay ancianos, que hay todo un conjunto de personas que conviven. Entonces, ¿qué pensaremos si al igual que hace el padre con su familia, abandona a su comunidad en situaciones de peligro para protegerse con él? Pues básicamente, aunque esta persona considera que es la comunidad una especie de familia, pues también luchará y también hará todo lo que sea necesario para defender a esa comunidad. Y es por eso que se considera que eso puede tener unas implicaciones graves. Claro, pero si miramos la idea individualista, eso también tiene implicaciones graves. O sea, se puede manipular a unas personas en nombre de una nación, en nombre de una determinada comunidad humana, para sacrificar, cuando en realidad no se está sacrificando por esta comunidad humana, sino que puede ser que se esté sacrificando por los intereses, por ideas vagas, o por los intereses de un grupo, de una parte de esa comunidad humana que lo manipule. Esto es cierto, pero bueno, el individualismo también tiene sus problemas, que esto ya lo veremos también más adelante. El individualismo y la idea de sociedad también tiene sus problemas y genera graves prejuicios a la sociedad. Bueno, como no quiero hacer vídeos muy largos, creo que es mejor explicar lo que es el nacionalismo crítico en varios días o en varios vídeos. Entonces haré una especie de conclusión a todo lo que se ha dicho. Básicamente, lo que quería explicar aquí era que la nación es un tipo de comunidad humana que se diferencia del Estado. Un Estado, hemos dicho, que es una especie de arquitectura administrativa, de aparato administrativo, que puede coincidir con una nación o no puede coincidir con una nación, que puede agrupar en su seno, pues puede agrupar diferentes naciones o diferentes federaciones o diferentes pueblos. Y por otro lado, hemos distinguido la comunidad de la sociedad, ¿no? En la comunidad, el centro de la vida es la comunidad misma, es lo que mueve a todos los individuos. Dentro de la comunidad es lo principal, porque no se entienden sin ella. Y la sociedad, pues el individuo, pues es el centro. La sociedad en la segunda acepción del término. Entonces, en la sociedad el individuo es el centro de la vida y coopera con los demás para satisfacer sus propios intereses, aunque ello lo obliga a satisfacer los intereses de los demás. Entonces ya decimos que la nación es una comunidad humana. Ahora, en los siguientes vídeos explicaré qué tipo de comunidad humana es y en qué se diferencia del resto de tipo de comunidades humanas. Ello evidentemente me obligará a explicar también los diferentes tipos de comunidades humanas. Pues básicamente esto es la conclusión del vídeo. Seguiremos más adelante ahondando en el tema y ahora ya solo toca despedirme y dar las gracias por haberme escuchado.